Apocalipsis capítulo número 2 y vamos a iniciar verso 8 hasta el verso número 11. Apocalipsis capítulo número 2, verso número 8 hasta el verso número 11. Hace 8 días hablamos acerca de la iglesia de Éfeso e hicimos una larga explicación de Éfeso para que hoy no tengamos que explicar tantas cosas de las demás iglesias, porque ya tenemos la estructura que dijimos: el saludo, la exhortación, el saludo, la exaltación, la exhortación y la promesa, que es básicamente como la estructura rápidamente de cada una de las iglesias, y hablamos varios conceptos de la iglesia de Éfeso. Hoy no nos vamos a demorar tanto, queremos sí abordar todas las iglesias para dentro de 8 días iniciar con lo que es la adoración celestial y entrar un poco más profundo en todo lo que es la escatología, porque todo esto es revelación, pero tenemos que entrar a la escatología. Así que vamos rápidamente a verso número 8, y hoy es el mensaje a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Esmirna. Dice la palabra en Reina Valera 1960: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, hoy entonces iniciamos con la iglesia de Esmirna. Esmirna es otro lugar a unos 300 kilómetros más o menos del mar Egeo, y es un lugar también muy importante dentro de la geografía de Asia Menor. Esta iglesia es una iglesia pobre, económicamente, pobre en varios aspectos de su parte económica, pero además es una iglesia también muy rica. Es una iglesia misionera. Son las características más importantes de Esmirna. Es una iglesia pobre físicamente, es una iglesia rica espiritualmente, y a la vez es una iglesia misionera, una iglesia que tiene el llamado de hacer la obra, el llamado de hacer discípulos. A veces hay iglesias, hay iglesias que lamentablemente no hacen el trabajo misionero. Hacer el trabajo misionero es llevar obviamente el evangelio a otros lugares, hacer misiones, sean pequeñas o sean grandes, pero se necesitan hacer misiones. Entonces, si no hay misiones, no hay discípulos. Es importante que nosotros podamos hacer misiones en otros lugares. Bien, entonces esta iglesia, dijimos, es una iglesia rica, pero a la vez es una iglesia pobre. Dice en el verso número 8: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya dijimos que el ángel es el enviado del Señor, es el pastor de esa iglesia, es el anciano de esa iglesia o de esa congregación. Luego dice una característica de él. Dice: el primero y el postrero. ¿Quién es el primero? Jesús es el primero. ¿Quién es el postrero? Jesús es el postrero. Recuerde lo que dice Juan capítulo 1 verso 1: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Quiere decir que está afirmando lo que estaba hablando Juan capítulo 1, el verso 1, que siempre ha existido Jesucristo, y Jesucristo es Dios todo el tiempo. Jesús es Dios. Ahora bien,
Entiéndase bien, vuelvo y repito una y otra vez con relación a que Él bajó como humano, porque si no la gente va a decir, pero al fin que siempre ha sido Dios o no. Sí, siempre ha sido Dios. Lo que pasa es, acuérdense, la vez pasada hablamos de su vaciadez, cuando Él bajó como humano. Pero Él está diciendo que desde el principio siempre ha existido, por eso dice yo soy el primero, soy el postrero. Luego dice claramente el que estuvo muerto. Entonces está afirmando que Él sí murió físicamente, que Él murió entonces y que Él llevó la muerte de todos los hombres, la maldición de todos los hombres, la llevó en su humanidad. Este versículo es muy clave para que usted se lo haga saber a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo o que Dios nunca ha muerto. Eso dicen los testigos de Jehová. Cuando usted usa este versículo bíblico, usted le dice a los testigos de Jehová, en la Biblia los testigos de Jehová, dice claramente el primero, el postrero y el que estuvo muerto. Cuando usted le dice el que estuvo muerto, pues ellos no saben cómo actuar, porque obviamente que sí estuvo muerto y está relacionado con el Hijo, con Jesucristo, con el Salvador. Luego dice, y vivió. Dice esto. ¿Qué dice el Señor a esta iglesia de Esmirna? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mire lo interesante, el Señor le dice a esta iglesia, mire, yo conozco todas tus obras, conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Hemos hablado en la iglesia primera de Éfeso, dijimos que cuando Dios está hablando a las iglesias, recuerden que está hablando a las iglesias antiguas, a las iglesias de ahora, a nivel familiar, a nivel de iglesia local y a nivel de iglesia universal. Entonces todo esto se aplica en el momento histórico, pero también se aplica en el momento nuestro en el que estamos viviendo, en el actual, en el que usted y yo vivimos, y lo aplicamos también de manera personal. Lo cual quiere decir, cuando dice que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, Dios nos está diciendo a la iglesia universal y a la iglesia local la pobreza física que tiene la iglesia. A veces hay personas que no le interesa aportar nada a la iglesia y se necesitan recursos para que el evangelio y la palabra siga corriendo. Pero esta iglesia era una iglesia pobre, una iglesia que no tenía los recursos económicos y sin embargo hacía la obra del Señor. Y sin embargo era una iglesia misionera. Aparte de eso, era una iglesia que tenía una tribulación. ¿Cuántas tribulaciones pudiésemos tener nosotros? Pues muchas. Podemos tener tribulación personal, usted puede tener tribulación económica, usted puede tener tribulación familiar, usted puede una tribulación de una enfermedad, una tribulación de lo que estamos viviendo precisamente de la pandemia, una tribulación del trabajo que lo perdió, en fin. Como iglesia también hay tribulación. Como iglesia es, ¿qué está pasando como iglesia? Como iglesia estamos siendo perseguidos, como iglesia estamos siendo vituperados, como iglesia se está hablando de que somos una secta, como iglesia hay una serie de tribulaciones que podemos acarrear o que podemos obtener en esta vida de fe. Pues lo mismo está ocurriendo con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna está siendo atribulada por varios frentes o por varios aspectos. Luego está diciendo aquí, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero luego le dice, pero tú eres rico. O sea, le está diciendo una verdad física que es su pobreza física, su tribulación, sea por cualquier situación que esté pasando la iglesia de Esmirna, pero también le está aclarando que es rico. Rico en la fe, rico en la palabra, rico en el conocimiento, rico en el actuar, rico en permanecer. Se necesita permanecer en medio de la tribulación. Imagínense que en medio de la tribulación nosotros flaqueáramos. ¿Qué pensarían las personas? ¿Y qué pensaría Dios más que las personas? Es qué pensaría Dios acerca de nuestra fe si estuviésemos pasando por alguna tribulación. ¿Qué pensaría Dios de nuestra fe? No podemos flaquear, sino que tenemos es que permanecer con las botas puestas todo el tiempo predicando el evangelio, todo el tiempo haciendo discípulos, todo el tiempo hablando de Jesús, a pesar de la tribulación, a pesar de las pruebas. El apóstol Pablo pasó mucho tiempo de su vida en las cárceles, imagínense eso. Y él no se puso a llorar o a lamentar tal situación, sino por el contrario, él se gozaba
que aunque estaba en una cárcel, él podía predicar el evangelio a través de epístolas. La relación era más epistolar que personalmente. Sin embargo, él hizo un trabajo, el apóstol Pablo hizo un trabajo muy importante y logró hacer 3 viajes misioneros. En el 4.º viaje misionero pues fue capturado y lamentablemente fue muerto en Roma. Aún así, permaneció de pie predicando el evangelio. Las tribulaciones que nosotros tenemos o tengamos como iglesia, como a nivel de persona, a nivel de iglesia local o iglesia universal, no pueden detener el evangelio. La palabra no se puede detener, sino que debe continuar. Y eso es lo que le está pasando a la iglesia de Esmirna. Dios le está diciendo, eres pobre, tienes tribulación, pero aún así eres rico. Es una iglesia que ha entendido, una iglesia que comprende que la palabra tiene que seguir siendo predicada en medio de la pobreza o en medio de la escasez. En medio de la escasez no podemos detener el evangelio. En medio de la escasez no podemos renegar contra Dios. Si nuestra alacena estuviera completamente vacía, ¿qué haríamos o qué diríamos? Sino que tendríamos que seguir predicando el evangelio. Si ocurriera un megaterremoto, ¿qué haríamos entonces? ¿Saldríamos a correr? Por el contrario, tendríamos que seguir gritando que Jesucristo vive y que Él tiene el control de ese megaterremoto y de todas las situaciones adversas que pudiésemos tener. Eso es predicar el evangelio, y eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna. No importa, dice, yo conozco tus obras. Le está hablando a esa iglesia que es una iglesia que permanece, que es una iglesia que a pesar de las dificultades, de su pobreza, está de pie, y le dice, pero eres rico. Luego dice en el mismo verso 9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, habían los judíos o los que se decían ser judíos, e inclusive algunos que eran disque cristianos de la época, estaban blasfemando contra la iglesia, y era la blasfemia hacia la iglesia de Esmirna. Estaban siendo atacados, y ese ataque venía más exactamente de los mismos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tienen una sinagoga. El lugar de reunión de los judíos es una sinagoga. Y por eso dice claramente, y de la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Lo cual quiere decir que los judíos de la época estaban persiguiendo a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna. Los judíos de la época no estaban todavía comprendiendo el evangelio, no estaban comprendiendo el amor de Dios y todo lo que Jesucristo hizo. Recuerde bien que la gente, el pueblo de Israel vio quién era Jesús. El pueblo de Israel vio cuando Jesús muere. El pueblo de Israel ve que inclusive desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Número 1. 2. Hubo un terremoto. 3. Salieron los muertos de las tumbas. Imagínese eso. Y por si no fuera nada más, imagínese que al tercer día resucita el Salvador. O sea, las evidencias eran grandísimas, las evidencias eran ciertísimas, y estaban hablando que Jesucristo era el Salvador. Ahora bien, ha nacido la iglesia, y la iglesia se ha multiplicado y han estado en diferentes lugares. Esta iglesia de Esmirna está predicando precisamente de ese Salvador que murió y que resucitó. Pero la iglesia está siendo afectada por unos comentarios o por unas blasfemias en contra de la iglesia de Esmirna, y esas blasfemias procedían de los propios o de los mismos judíos que habían visto de alguna manera el poder, el testimonio de que Jesucristo es Dios y que Él había construido o había levantado su propia iglesia. Entonces está diciendo aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser apóstoles, perdón, de los que se dicen ser judíos y no lo son, y luego dice algo importante, sino que son, ¿qué? La sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás. Imagínense cómo Dios le está diciendo a los judíos que están persiguiendo o que están blasfemando contra la iglesia de Esmirna. Y les está diciendo
que es una sinagoga de Satanás. No es que está diciendo que Esmirna, no está diciendo que la iglesia de Esmirna sea una sinagoga de Satanás. Entienda la diferencia. Iglesia es iglesia y sinagoga es sinagoga. La iglesia es la iglesia de Cristo, los cristianos, y sinagoga es de los judíos. Sepa hacer la diferencia. Lo cual quiere decir que los judíos de ese momento, la sinagoga de Satanás, estaba atentando contra la iglesia de Esmirna, estaba hablando en contra de la iglesia de Esmirna, estaba declarando blasfemias contra la iglesia de Esmirna, y además de eso estaba buscando o haciendo persecución contra la iglesia de Esmirna. Por ejemplo, está Policarpo, un amigo muy personal del apóstol Juan, que fue quemado precisamente en esta área de Esmirna. Policarpo fue uno de los de la patrística, o uno de los discípulos, o uno de los amigos más cercanos de Juan el evangelista. Y él ha sido lamentablemente ejecutado, ha sido quemado vivo en una plaza en Esmirna. Imagínese usted, debido a las persecuciones, a la tribulación que estaban sufriendo, aún por los mismos judíos o por la sinagoga de Satanás. Y aún por algunos que llamaban o se decían ser también cristianos de la época. Eso quiere decir que en nuestros días, o en nuestra época, también habrá gente que esté hablando mal de nuestra iglesia o de nuestras congregaciones. Habrá gente que estará obrando en contra del evangelio que predicamos, de la palabra viva que hablamos, del evangelio verdadero que estamos aseverando desde su propia palabra. Habrá muchos conceptos de las personas que dirán que somos una secta, y de hecho lo dicen que somos una secta. ¿Por qué? Porque no conocen las escrituras a profundidad, porque algunos la conocen someramente y piensan que nosotros somos una secta. Entonces hay comentarios, y pueden seguir habiendo comentarios de diferente tipo, aún de algunos disque cristianos o de otras religiones pudiese suceder. Y eso mismo le estaba pasando a la iglesia de Esmirna. Estaba siendo atacada por la palabra, estaba siendo atacada por los mismos judíos y por algunos cristianos. Había muchas torturas, había muchas ejecuciones durante ese tiempo, pues estaba siendo lamentablemente perseguida y seguía teniendo una gran tribulación. ¿Se da cuenta usted que las iglesias en todo este tiempo ha sido atribulada, ha sido perseguida y ha sido lamentablemente o ha tenido una blasfemia? Entonces la sinagoga de Satanás, recuerde que no es Esmirna la iglesia como tal, sino es la ciudad donde también hay otras religiones, y entre esos los judíos, que se decían ser seguidores del Eterno, los judíos ultraortodoxos que estaban hablando mal de los cristianos de Esmirna, una iglesia misionera. En el verso número 10 dice la palabra: no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. Entonces Dios le dice a esta iglesia por medio del ángel: no temas, le dice a la iglesia, en nada lo que vas a padecer. O sea, que Dios sí permite una tribulación para la iglesia. Dios sí permite una persecución para la iglesia. Porque a veces hay muchos cristianos en la actualidad que dicen: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios con todo este problema que tenemos? ¿Y dónde está Dios con toda la situación que estamos pasando? Pues Dios está donde debe estar todo el tiempo. Él tiene todo bajo control. Pero Él permite ciertas situaciones en nuestra vida de fe para que seamos probados. Todos tenemos que ser probados en nuestra vida de fe para ver si realmente nosotros somos genuinos cristianos o no somos genuinos cristianos. Entonces, Él está diciendo aquí: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Se da cuenta que Dios no fue que bajó personalmente a defender
a todos los cristianos de Esmirna, se da cuenta que Dios no bajó a defender a Policarpo, Dios no bajó a defender inclusive al mismo Pablo, sino que Pablo también fue muerto. Juan fue quemado en una paila de aceite, lamentablemente, y quedó completamente arrugadito de sus quemaduras. Policarpo fue quemado, Esteban, por ejemplo, fue apedreado. Hubo bastantes personas muertas debido a las persecuciones. Y eso es lo que está diciendo con relación a esta iglesia, que es una iglesia poderosamente valiente en esperar, en confiar, en que haya sido perseguida, sigue estando en la brecha. Aunque siga siendo, matando sus dirigentes, sigue estando en la brecha, predicando el verdadero evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Y vuelvo y pregunto, ¿qué haría usted si alguien que usted conoce o alguien que usted le predica el evangelio le escupe, le dice groserías o lo golpea? ¿Qué haría usted? ¿Cómo le respondería usted a esa persona? ¿Se dejaría usted? ¿Le pondría la otra mejilla para que se la escupa? ¿O lo cogería también a golpes? ¿O se le saldría a usted el viejo hombre? Y eso es lo que le estaba pasando a esta iglesia. Una iglesia que estaba parada en la fe. Una iglesia que, aunque venían las blasfemias de los judíos, de la sinagoga de Satanás, estaba parada en la fe. Una iglesia que estaba haciendo misiones. Y ahí dice en el mismo verso: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Cuántos días? 10 días. Pues 10 días realmente se convirtieron en 10 años bajo el gobierno del emperador Diocleciano. Cuando la Biblia dice aquí 10 días, no son 10 días, sino son 10 años. Y esos 10 años fueron todos, muchos de ellos fueron muertos, fueron aserrados, fueron cortados, fueron crucificados, fueron quemados en pailas de aceite hirviendo, fueron perseguidos, pero la iglesia seguía abierta. Imagínese usted, y hoy las iglesias se cierran porque cualquier tontada ocurre en nuestras congregaciones y tenemos que cerrar la iglesia. Eso es lamentable, pero en esa época, aunque eran aserrados, muertos y quemados, la iglesia estaba abierta predicando el evangelio hasta el último momento. Así que 10 días no fueron 10 días, fueron 10 años de gran tribulación para la iglesia de Esmirna. La pregunta, como siempre, es: ¿cuántos años lleva usted en tribulación cuando usted predica el evangelio? ¿Usted ha aguantado hambre por predicar el evangelio? Yo le pregunto en esta noche, ¿usted alguna vez ha aguantado hambre por predicar el evangelio? ¿Usted alguna vez se le han burlado por predicar el evangelio? ¿Usted alguna vez ha tenido que caminar horas y horas y horas para llegar a un lugar a predicar el evangelio? ¿Usted alguna vez ha tenido que sacar sus últimos 20,000 pesos o 10 dólares o 20 dólares que tenía en el bolsillo, que eran para usted, pero que los prefirió dar a la obra de Dios para predicar el evangelio? ¿O que más bien prefirió guardarlos porque no tenía fe? Bueno, en fin, hay muchos conceptos que se pueden hablar acá, pero lo que yo le quiero mostrar es cómo la iglesia de Esmirna, una iglesia misionera, con dificultades, con tribulaciones y con angustias, permanecía predicando el evangelio. Eso nos enseña a nosotros hoy también a hacer la iglesia y a permanecer en la iglesia. ¿Ok? Dice entonces la palabra que dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, o sea, 10 años. Y luego le dice, sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde tenemos que ser fieles? Esa es la pregunta. Hasta la muerte. El secreto del verdadero cristiano es permanecer. Ese es el secreto. Hay otros que en esta pandemia se han convertido. Preguntaremos cuando pase toda la pandemia, ¿será que seguirán convirtiéndose? O sea, más que convirtiéndose, serán verdaderos cristianos que harán la obra, que predicarán el evangelio, que harán discípulos, que permanecerán de pie. Por eso dice la palabra, a esta iglesia le dice, ojo,
le dice, sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo no sé si parte de la iglesia pudiese correr el riesgo de alguna persecución hoy. No sé. Pudiese ser. Pero la Biblia dice que seamos fieles hasta la muerte. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Eso nos dice a nosotros como iglesia y como persona. Seamos fieles hasta la muerte. Y si somos fieles hasta la muerte, ¿qué dice el Señor? Y yo te daré la corona de la vida. Dios nos ha prometido la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna es la corona. Porque la gente está pensando que realmente Dios le va a dar una corona. Puede que sí, puede que le dé una corona de lata, de aluminio, de oro, de platino, no sé, de madera, no sé. Puede que sí. Pero la corona que está hablando aquí es la corona de la vida eterna. La corona de la vida eterna. Y él está diciendo entonces, yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. ¡Wow! ¿A quiénes Dios le va a dar la corona de la vida? Al que permanece hasta la muerte. Al que ha sido probado. Al que no llora por cosas tontas, sino que llora por predicar el evangelio a pesar de su tribulación, a pesar de su angustia y a pesar de su pobreza. Este mundo es un mundo caído, donde seremos blasfemados y donde la iglesia está siendo blasfemada, pero permaneciendo de pie en la palabra. ¿Para qué? Para obtener ¿qué? La corona de la vida eterna. La corona de la vida eterna. Entonces en el verso número 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Wow! Entonces está diciendo ahora la promesa más importante para esta iglesia y obviamente para cada uno de nosotros. Cada mensaje de cada iglesia es para mí. Mi llamado de atención porque yo no hago nada en la iglesia. Mi llamado de exhortación porque no oro, porque no permanezco. O mi exaltación porque hago un buen trabajo dentro de la iglesia. Pero también mi promesa si yo hago determinada cosa. O también el llamado de atención si tengo que arrepentirme de determinada situación o de determinadas situaciones en nuestras vidas. Entonces a esta iglesia le está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, para vencer, o el que vence realmente no va a sufrir daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque el que sufre la segunda muerte ya no hay nada que hacer. En otras palabras le está diciendo, miren, ustedes no van a pasar por el juicio del trono blanco. Todas las personas que vayan al juicio del trono blanco van a tener una dificultad muy pero muy grande. De hecho, no hay nada que hacer. La primera muerte es la primera resurrección, básicamente. La muerte y la resurrección, la primera. Pero ya si va a la segunda muerte es cuando sea lanzado al lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Así que la Biblia dice claramente que esa promesa fue dada a la iglesia de Esmirna y dice que el que venciere, el que permaneciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte va a ser un daño inmenso, gravísimo para aquellos que realmente no permanecen, para los que no están en la verdad absoluta que es su palabra, para los que no están permaneciendo en la palabra, para los que no están haciendo discípulos, para los que no son misioneros, para los que no predican el evangelio correctamente. Les va a aplicar la segunda muerte, para los que son mediocres. Pero esta iglesia es una iglesia pobre físicamente, pero rica espiritualmente, y además es una iglesia misionera que permanece a pesar de ser aserrada, de ser encerrada, de ser perseguida durante 10 años. Y todos sus dirigentes fueron llevados a la cárcel y fueron muertos. Se convirtieron en mártires. Pero al final,
pues entonces el Señor les está diciendo, el que venciere, yo le daré la corona de vida y aparte de eso no sufrirá daño de la segunda muerte. ¡Wow! ¡Qué iglesia tan espectacular! La pregunta, como siempre, es ¿qué características de esta iglesia tengo yo, personalmente hablando? ¿Qué características de esta iglesia tiene usted de esta iglesia? O de pronto usted tiene dificultades, tiene tribulación, tiene angustia, o como iglesia local estamos siendo esa iglesia local que está sufriendo, que está soportando, o que se rinde a cualquier situación, o que realmente estamos parados en la brecha a pesar de la situación económica, a pesar de la pobreza, a pesar de la escasez, que no pudimos pagar la renta, que no hay que... A pesar de eso, pues tiene que permanecer. Si no permanece, pues no es, no fue, no es. Hay que permanecer. Hay que permanecer. Yo hago la pregunta, yo no sé, a veces la gente dice, bueno, es que sin dinero no se puede hacer iglesia. No, no, eso no es verdad. ¿Se necesitan recursos para la iglesia? Claro que sí. Pero, así no haya un solo centavo, la iglesia se puede hacer. La iglesia se puede hacer. Yo se lo puedo asegurar, la iglesia se puede hacer. Porque no es el dinero realmente, aunque los recursos son importantes. Muy importantes. Pero la iglesia se puede hacer de todas maneras, así tengamos pobreza. Y eso es lo que está diciendo de esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Bien, ahora vamos a nuestra iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Verso número 12 hasta el 17. Vamos a leerlo rápidamente. La iglesia de Pérgamo, el mensaje a Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Porque tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, la iglesia de Pérgamo es una iglesia con un mal ambiente, La iglesia de Pérgamo es una iglesia con un mal olor. El olor del infierno es el olor a azufre. Pues bien, el olor de esta iglesia prácticamente procedía de un olor azufroso, de un olor lamentablemente diabólico. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo hace 8 días me equivoqué, quiero corregir. Yo dije que la iglesia de Éfeso había sido o tenía la segunda biblioteca más importante de toda Asia Menor después de Alejandría. Y realmente no es Éfeso, sino es Pérgamo. Por favor, para que corrijan en sus notas. No es Éfeso, sino Pérgamo. Pérgamo es realmente la segunda biblioteca más grande de todo el imperio o de toda Asia Menor, donde yo dije que tenían aproximadamente más de 2000 volúmenes literarios. Es la ciudad de Pérgamo, la segunda ciudad más importante. Así que no es Éfeso, sino Pérgamo. Por favor, corríjanlo. Así que esta ciudad era una ciudad pues obviamente muy importante. Y dice aquí: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, o sea, el pastor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién tiene la espada aguda de 2 filos? Jesús. La espada aguda de 2 filos es su palabra, la palabra de Dios, la palabra viva, no la palabra únicamente del logos, sino la palabra rema, que mata y que destruye.
Así que la palabra viva mata toda la basura que pudiésemos tener espiritualmente hablando, o el vago conocimiento que teníamos de la palabra o de Dios. Ahora bien, lo que hace la palabra es producir ahora sí una vida, no una religiosidad, sino vida. La palabra de Dios produce vida. Es diferente cuando usted lee la Biblia de una manera intelectual, que hay que hacerlo de alguna manera, pero cuando usted lee la palabra con la palabra rema, la palabra viva, la Biblia cobra un valor absoluto en nuestras vidas. La Biblia realmente empieza a cobrar un valor perfecto en nosotros, en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo. Así que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Él es el que nos está hablando por la palabra. Es una iglesia de un mal ambiente, lamentablemente. Y dice en el verso número 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre. ¿En dónde moras? ¿En dónde vive esta iglesia? Pues Pérgamo. Pérgamo no es como tal la iglesia que vive donde vive Satanás. Lo que está diciendo es que la ciudad de Pérgamo era una ciudad, lamentablemente, que estaba recibiendo toda la información de ese momento diabólica. Eran los que servían, hacían fornicación y tenían muchísimos dioses paganos. Por lo tanto, la ciudad de Pérgamo era una ciudad donde está el trono de Satanás como tal. Y esa iglesia fue colocada allí donde está el trono de Satanás. Entonces, es también decir, vamos a colocar una iglesia, no sé en Bogotá cuál sea el lugar más complicado de Bogotá, no sé. El barrio Santa Fe podría ser, el barrio San Bernardo, Santa Fe, que es un barrio de bastante droga, de sexo ilícito, de cosas de ese estilo. Imagínese colocar una iglesia allí en ese lugar. Pues en ese lugar estaba lleno de porquería y de basura, pero allí se colocó la iglesia. O colocar una iglesia aquí en el downtown de Canadá, en el London, donde haya prostíbulos, o donde haya basura, brujería, colocarla allí. Pues eso es lo que estaba ocurriendo también con la iglesia de Pérgamo. Por eso le está diciendo: el que tiene la espada aguda de dos filos, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué también? Porque Pérgamo tenía una alianza económico-religiosa con el Estado. ¿Entiende usted? La iglesia de Pérgamo dependía económicamente del Estado, dependía económicamente del gobierno de la ciudad. Y por lo tanto, la ciudad le proveía también dinero, de alguna manera, a las iglesias. Entonces, esta iglesia, lamentablemente, tenía cosas buenas, digo lamentablemente, pero tenía también cosas malas. ¿Qué cosas malas tenía? Que se dejaba sobornar por la economía, que se dejaba comprar porque el gobierno la sostenía económicamente a esta iglesia. Démonos cuenta un paralelo con la anterior. La anterior era pobre, la anterior era una iglesia que no tenía recursos. Ahora esta iglesia no, esta iglesia sí tenía los recursos, una iglesia de opulencia sostenida por el gobierno. Ahora pregunto, ¿qué iglesias son sostenidas por el gobierno actualmente? La iglesia católica tradicional es la iglesia sostenida por el gobierno. La iglesia cristiana no ha recibido jamás un peso, por lo menos en mi caso. En mi caso nunca hemos recibido un solo peso del Estado. Pero la iglesia católica ha sido sostenida por los estados. O sea que es una iglesia que tiene una alianza económica, pero también tiene una alianza religiosa, porque el Estado se casa lamentablemente con la iglesia. En Colombia, lamentablemente, aunque se dice que es un Estado laico, realmente la mayoría es una religiosidad. Y la iglesia, cuando usted ve en las reuniones, ¿quiénes están en las reuniones? El presidente, los ministros, una reunión importante, está un obispo de la iglesia católica, o el arzobispo de la iglesia, o el jefe de la iglesia católica en Colombia, porque está llamado a entrar a ese mismo gobierno, a ese mismo estatus. Son iglesias que lamentablemente están siendo sostenidas por el gobierno, respaldadas por el gobierno económicamente hablando. Aquí entonces se está diciendo
que esa iglesia es donde mora Satanás. Dice, donde está el trono de Satanás. Pero hay algo de esa iglesia. ¿Qué? Que retienes mi nombre, dice aquí. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Imagínense. Al menos esa iglesia, al menos lo mínimo que puede hacer esa iglesia es que retiene el nombre de Dios. O sea que por lo menos todavía siguen hablando de que Jesús es Dios. Por lo menos. Por lo menos siguen hablando de Jesucristo. Entonces le está diciendo lo malo, pero también le está diciendo, pero tienes algo a favor esta iglesia. ¿Qué? Que retienes mi nombre, que guardas mi nombre, que hablas de mí. Dice claramente, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era Antipas? No vaya a confundir Antipas, el obispo fiel de esta iglesia, con Herodes Antipas. No lo confunda, por favor. Herodes Antipas es una cosa y Antipas, este es un obispo, además un hombre fiel. Dice que era de los pocos fieles de esta iglesia. Entonces dice claramente, así, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas fue un hombre fiel, un obispo de la iglesia, que también fue muerto lamentablemente, y que él se permaneció. Fue un obispo, un mártir que murió lamentablemente en ese tiempo, pero que permaneció. Ok, verso número 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora les dice que tiene unas cosas en contra de esta iglesia. Dice, a ti, a los que retienen la doctrina, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, perdón, a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac. Balaán es un falso profeta. Esta iglesia está teniendo, lamentablemente, falsos profetas dentro de la misma iglesia. Todo el capítulo 22 de Números e inclusive el capítulo 23 de Números habla acerca de este profeta y de lo que hizo Balac también, que querían maldecir al pueblo de Israel. Usted conoce la historia, pero esta gente estaba también teniendo problemas con idolatría, con fornicación, con una serie de cosas. Y este era un falso profeta, un falso profeta. Por eso, regrese, no podemos leerlo por tiempo, solo para que lo tenga ahí en sus notas. Libro de Números, capítulo 22, para lo que lo tenga en sus notas, por favor. Entonces, segunda de Pedro, si quiere, segunda de Pedro 2.15, acompáñeme a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién amó el premio de la maldad? Balaán. O sea, solamente le estoy dando unos apartes de tanto del Antiguo Veterotexto como del Nuevo Testamento acerca del tema de Balaán. Porque preguntarán, ¿quién es Balaán? Un falso profeta que insistía a que los hijos de Dios cometieran malas enseñanzas, hicieran cosas desagradables a Dios, aún fornicación como tal. Judas, libro de Judas ahí atrás, verso número 11. Judas 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Usted tiene que leer todo el texto para que entienda, pero está hablando de Balaán. Balaán tenía amor al dinero, Balaán era un falso profeta, Balaán hacía que las personas cometieran diferentes malas doctrinas, mala enseñanza dentro de la iglesia. Por eso está diciendo en el mensaje a Pérgamo, vuelva por favor a capítulo número 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Se da cuenta? Dentro de esta iglesia estaban algunas personas
reteniendo y haciendo la doctrina de Balaam. ¿Cuál? El amor al dinero. ¿Cuál? Fornicación. ¿Cuál? Adulterio. ¿Cuál? Comían comida ofrecida a los dioses paganos. O sea, se da cuenta, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace algunas iglesias? Sobre todo la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, la iglesia más rica del mundo es la iglesia tradicional. Es la iglesia más rica del mundo, que tiene todo lo que usted quiera. Además son dueños de un país pequeño, Vaticano. En fin, amor a muchas cosas, doctrinas falsas, etcétera, etcétera. Entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se da cuenta? Cometer fornicación, tenían otros dioses, adoraban otros dioses, exaltaban otros dioses. ¿Y eso también puede ocurrir en nuestra congregación? Claro que puede ocurrir. Claro que puede ocurrir porque podemos tener otros dioses, porque pensamos que solamente las benditas ánimas y los santos y las imágenes tridimensionales o las bidimensionales o las imágenes planas, esa es la fornicación que habla la palabra para esta iglesia, pero también la fornicación que nosotros pudiésemos cometer. ¿Qué fornicación estamos cometiendo nosotros personalmente? ¿Qué fornicación estamos cometiendo como iglesia? ¿Qué le está dando a usted más prioridad? Y la fornicación de que habla aquí la palabra no está hablando de una fornicación literalmente sexual, sino es una fornicación espiritual. Eso es lo que está hablando esta palabra. Y eso es lo que puede estar pasando a nosotros. ¿Cuántos dioses usted y yo podemos tener? Fornicación espiritual, le está diciendo a esta iglesia. Ok, luego dice entonces, verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. ¿Se acuerda? Hace 8 días hablamos sobre la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas, hay una iglesia, hay un grupo dentro de la iglesia tradicional que se llama así, los nicolaitas. Los carmelitas, los nicolaitas, los agustinos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esos grupitos? Esos grupitos tienen una característica. Los agustinianos, bueno, entonces dentro de esta iglesia están los nicolaitas. Y los nicolaitas es que les gusta, acuérdense que les gusta también hablar de fornicación. Y acuérdense que son los que manejan la pirámide, ¿no? Entonces el de arriba es el que maneja todo, le gusta gobernar, y los de abajo tienen que sujetarse. Y yo vuelvo y pregunto, ¿será que dentro de nuestras iglesias cristianas habrá pirámides? ¿Gobierno piramidal? Yo pienso que sí. Yo pienso que en nuestras iglesias a veces hay gobiernos piramidales, lamentablemente. Entonces a veces queremos gobernar y nadie quiere someterse, obviamente someterse dentro del círculo que es Cristo. Es el centro de toda la iglesia. Cristo es el círculo, es el centro de la iglesia. Y obviamente que yo decía que tiene que haber una persona, un pastor, porque Dios le está hablando a través de un ángel a un pastor de cada una de estas iglesias, al anciano de cada iglesia, a cada pastor de cada congregación le está hablando. Tiene que haber un pastor, un obispo, alguien que dirija la iglesia, que planee la iglesia, que diga para dónde vamos. Tiene que haberlo. Tiene que haber un pastor que diga, bueno, vamos para tal parte, vamos a hacer esto, vamos como iglesia. Lo que no puede hacer el pastor es gobernar la iglesia a las patadas, en el sentido de que él es la cabeza. La cabeza es Cristo. Siempre. La cabeza siempre será Cristo. Pero el pastor sí es una persona clave e importante dentro de la iglesia para poder dirigir toda la iglesia, para que se rodee de gente buena, de gente que conozca la palabra, de gente que ejecute la palabra, para sacar la iglesia adelante y edificar la iglesia. Eso es una cosa muy diferente a gobernar las personas para que hagan y hagan y hagan, pero como a las patadas. No hay pirámide. Dentro de una iglesia no debería haber pirámide, y lamentablemente las hay. A veces hay pirámides solamente por orgullo. Entonces yo decía la vez pasada, dice, no, yo soy el director de la alabanza, entonces a mí tienen que hacerme caso. No, no es que tienen que hacerme caso. Usted canta y dirige la alabanza por amor. Y los que están con usted en la alabanza, todos deben estar por amor. ¿Sujetados a quién? A Cristo. O sujetos a Cristo. Todos debemos estar sujetos a la cabeza, que es el Salvador, que es Jesucristo.
no puede hacer una pirámide. En cambio, la iglesia que está hablando aquí es una pirámide. La pirámide, la cabeza es una cabeza visible que se llama el Papa, y esta cabeza visible es la que dirige a todos los demás obispos del mundo. Esa es la cabeza visible, es una pirámide, pero aquí no puede funcionar la pirámide. La cabeza visible y la piedra angular es Jesucristo. Los demás trabajamos de una manera circular para edificar la iglesia. Entonces Dios está diciendo aquí a través del ángel, Jesús le está diciendo a través del ángel, pues obviamente ustedes están aquí muy mal porque ustedes también retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Verso número 16, le dice luego, por lo tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo peleará el Señor contra esa iglesia? Con la espada de su boca. ¿Qué es lo que juzga al mundo? La palabra. Jesús no vino a juzgar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Pero la palabra de Dios va a juzgar a la iglesia. La palabra de Él va a juzgar su iglesia. Por eso dice claramente, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, en otras palabras, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con su palabra. Su palabra los va a hacer quedar en ridículo, su palabra mismo los va a juzgar y su palabra mismo les va a hablar la verdad. Verso número 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Vuelve y repite todo el tiempo, el que tiene oído. Hay iglesias que no tienen oído. Hay iglesias que se les predica y se les predica y se les predica y se les predica y todavía no entienden. ¿A usted no le ha pasado? ¿Usted no ha visto iglesias que se le predica el evangelio y todavía no entienden? O a personas que se les predica con la Biblia, le dicen, mira lo que dice tu Biblia, mira. Y todavía no entienden. Entonces, eso es lo que está diciendo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque la gente no quiere abrir sus ojos espirituales y quieren enseñar lo que quieren enseñar, no lo que dice la palabra. Entonces dice acá, ojo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, hay que vencer. ¿Qué hay que vencer? Todo lo que acabamos de mencionar. Hay que permanecer en la verdad. Aunque haya mentira y falsedad, toca hablar la verdad, toca ser apologética, toca decir el verdadero evangelio, toca todo el tiempo estar de pie predicando el evangelio. Entonces dice que a ese que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es el maná escondido? En Génesis dice la palabra que el pueblo anduvo durante 40 años en el desierto y caía maná de lo alto. Es un maná que se mohoseaba. Es un maná que aguantaba solamente un día porque al día siguiente ya no servía. Ahora dice acá, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? El maná escondido es el mismo Jesús. Él es el maná escondido. Él es el maná escondido. Así que comer de la mano de Jesús, comer de su palabra, comer de Él mismo. Él es el cordero inmolado, Él es el pan de vida, Él es el pan de vida eterno y por medio de Él es que usted y yo tenemos vida. El maná escondido es Él mismo es el maná escondido. Así que muchas personas van a comer del árbol de la vida. Pero a esta iglesia le dijo, pero el que permaneciere va a comer del maná escondido. Yo le pregunto, ¿usted quiere comer del árbol de la vida o del maná escondido? Claro, el árbol de la vida también hace referencia a Jesús. Es que no me malinterprete, por eso es que la gente no entiende y después me preguntan, pastor, usted dijo una cosa, usted dijo que el árbol de la vida no es Jesús, o que es Jesús, que el árbol de... No malinterprete, todo lo que predicamos en este lugar, todo va dirigido a Jesús, todo. El árbol de la vida es Jesús, el pan de vida es Jesús, el maná escondido es Jesús, la piedrecita con el nuevo nombre es Jesús, el alfa y la omega es Jesús, el principio y el fin es Jesús, el sol de justicia es Jesús, todo es Jesús. Pero la gente confunde y entonces hay obviamente que tiene unos tiempos. El maná del Antiguo Testamento es un proto de lo que era el maná verdadero.
Entonces la gente confunde. Entonces, pero usted dijo una cosa y después dijo otra. No, no. Yo quiero explicarle el texto como está, pero también explicándole el texto en su vida personal, pero también explicándole el texto en su vida de la iglesia local, pero también explicándole el texto en su vida de la iglesia universal. Para que entendamos. Yo la vuelvo y le pregunto. Siempre hay que hacer preguntas. La mayéutica es esta. Es preguntar todo el tiempo, porque Jesús hacía preguntas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Dijo Jesús. Él hacía preguntas. Pues yo también hago preguntas. ¿Y ustedes qué van a comer? ¿El árbol de la vida o van a comer el maná escondido? Usted tiene que responderse. Usted tiene que responderse si va a comer esto o lo otro. Usted tiene que responderse. ¿Será que yo voy a sentarme en la mesa con el Señor? ¿O será que yo voy a estar lejos de la mesa? O usted tiene que responderse. ¿O será que yo entraré vestido de boda, pero no vestido de boda? Y después será el lloro y el crujir de dientes y me sacarán y estaré fuera de la ciudad. Usted tiene que responderse. O quizás usted diga, no, pues la verdad yo no sé si voy a estar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad con el pueblo de Israel y con las demás naciones. Usted tiene que responderse. O usted dirá, no, yo prefiero irme al abismo. Usted tiene que responderse. Ah, no, yo prefiero irme al lago de fuego. Pues usted tiene que responderse si realmente en dónde está parado usted desde el aspecto de la palabra. Y eso es lo que le está diciendo a cada iglesia. En otras palabras, Dios le está diciendo a la iglesia, ubíquese, 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 permanezca, ubíquese, permanezca, al que venciere, al que venciere, al que venciere, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Pero ubíquese, eso es lo que le está diciendo a cada una de las iglesias. Ahora está cerrando el verso número 16. Por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué más le va a dar el Señor aparte del maná escondido? ¿Qué más le va a dar? ¿Una piedrecita para que se la meta en el bolsillo? ¿Sí? ¿Para que la guarde ahí? No, 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 eso no es. No piense que le va a dar una piedrecita, sino que eso que está hablando es intimidad, intimidad. El nombre que es sobre todo nombre no va a cambiar jamás. Él está diciendo un aspecto ahí de su nombre. Dice, le daré una piedrecita. Y en esa piedrecita ha escrito un nombre nuevo. ¿Cuál nombre nuevo? Dios no va a cambiar su nombre. Es el mismo nombre, Jesús. Pero ese nombre de Jesús es nuevo con relación a la intimidad, intimidad, intimidad. A eso es que se refiere el nombre nuevo. No piense que usted va, otros malinterpretan la Biblia y dice que es que el Señor le va a dar una piedra con un nombre nuevo. Entonces si yo me llamaba Marta, ya no me va a llamar Marta, sino me va a llamar Josefina. No, 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 no es para usted. No está hablando de usted, no está hablando de mí. Ay, que yo me llamo René, entonces le vamos a cambiar el nombre por Chepito. No, no, no está hablando de mí. Está hablando de él, de él, de él, de él. El centro es él. No es que usted va a recibir una piedra nueva que se llamaba Jacinta y ahora se va a llamar Simona. No, no, no. No malinterpreta el texto. Es que he escuchado enseñanzas de ese estilo. Que Dios le va a dar un nombre nuevo. ¿Cuál nombre nuevo? El nombre nuevo es él. El nombre nuevo es el nombre revelado todo el tiempo, que es Jesucristo, Jesús. Y ese nombre está haciendo es que la piedrecita es la intimidad con ese nombre nuevo, que si no lo conocía en su totalidad, ahora lo va a conocer eternamente. Porque ¿qué vamos a hacer en el cielo? ¿Usted qué cree que vamos a hacer en el cielo? En el cielo vamos a conocer al Señor eternamente. O sea, si usted se cansa en un culto de 2 horas. Imagínese, usted se cansa en un culto de 2 horas. O se cansa en una hora de alabanza. Y 1 hora de culto, se cansa. Ahora, le voy a decir algo. Si usted se cansa en un culto de 2 horas, entonces el cielo no es para usted. Porque en el cielo
vamos a estar eternamente con la piedrecita con el nombre nuevo, conociéndolo íntimamente. A eso es que se refiere la palabra. Si usted se cansa en un culto de 2 horas, el cielo no es para usted. Esto no es para usted. Esto no es para esta iglesia. No es para esta iglesia. Por eso le está diciendo, arrepiéntete. ¿Se da cuenta que ninguna iglesia es perfecta? Todas las iglesias tienen problemas. Todas tienen problemas. Pero todas tienen un pequeñito remanente que tiene que salir. Y entender la verdad. Y hacer los cambios para poder tener las promesas. ¿Cuáles? Estas que estamos mencionando. ¿Cuáles? Que tengan que coman el maná, o sea, la palabra que es el mismo Jesús, el verbo. Que tengan la piedrecita nueva con el nombre nuevo. ¿Cuál nombre nuevo? Jesús en la intimidad permanente todo el tiempo. Si usted se aburre de nombrar Jesús, y prefiere Jehová, pues está perdido. Por eso el Señor nos dice, ubíquese. No puede seguir hablando de Jehová. Entienda bien. Ubíquese. No puede seguir predicando como Jehová. Ubíquese. Es un nombre nuevo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Jesús. Intimidad. Al que venciere le dará la revelación del nombre nuevo. El que no vence, el que está ahí todavía, pues siga con el nombre de Jehová, porque todavía no tiene la revelación del nombre nuevo. Eso es lo que está diciendo. Ubíquese. Lo que nos dice, le dice a la iglesia de Pérgamo. Y nos dice a nosotros también. Entonces dice, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Quién recibe el nombre? El que tiene el corazón dispuesto de conocerlo. El que tiene el corazón dispuesto de tener intimidad con él. El que tiene el corazón dispuesto de conocer su nombre verdadero y de amarlo para siempre. Entonces, esta iglesia es una iglesia con un mal ambiente, sostenidas por el gobierno. Mensaje de Tiatira, versículo número 18 en adelante, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira es una iglesia de adivinanzas y profecía. Pues esta iglesia es la iglesia que le encanta las profecías. Yo te digo que mañana vas a comprarte un carro, te digo que vas a viajar a Nueva York, te digo que vas a viajar a Miami, te digo que vas a comprar nevera, te digo que te vas a casar con un hombre alto, te digo que vas a tener muchos hijos, te digo que vas a tener una empresa gigante, te digo. Esa es la iglesia de Tiatira. Una iglesia seducida por escuchar profecías. Eso es lo que le encanta hoy en día a las personas. Solo profecías. Que el Señor me hable que voy a tener hijos, que el Señor me hable que voy a comprar carro, que el Señor me hable que voy a tener papeles y documentos de Estados Unidos o de Canadá, que el Señor me hable que voy a tener, que el Señor me hable, 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 que el Señor me hable. Eso es lo que le encanta a la gente en las iglesias.
que le hable de dinero, que va a tener mucho dinero. Hay gente que, esos profetas que dicen, veo en tus manos mucho dinero, veo en tus manos mucha plata, veo cómo hay escarcha en tus manos, en tu hombro, en tu frente, veo escarcha en la Biblia, escarcha, escarcha. Y la gente se mira y que tiene escarcha, y que tiene oro, y le hablan una serie de cosas y son felices. Y yo digo, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra viva? ¿Qué tiene que ver la bendita escarcha? Porque el ujier, cuando entró a esa iglesia, tenía escarcha en la mano, esa escarchita barata de Dolarama, se la ponen en la mano, lo saludaron y ya entró. Entonces le dicen, mírate las manos llenas de escarcha. Y se miran y dicen, uy, sí, ahí está la unción, la gloria del Señor. Y son felices escuchando esas cosas y son encantados escuchando esas cosas que ocurren. Y esa es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira que le encanta que le hablen bonito. La iglesia de Tiatira que le gusta que le hablen solo cosas hermosas de profecías. Profecías baratas que no es verdad. Ojo con eso. Entonces dice la palabra. Ojo. Profetiza, dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esta primera parte, acuérdense que la primera parte siempre es un saludo. Luego está hablando de una característica de Dios, de Jesucristo. Y precisamente está hablando de una característica del Dios, del Jesucristo glorioso, del capítulo número 4, que lo vamos a ver después. Entonces dice claramente, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién dice? Jesús. Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe. Tienen amor, tienen fe, son dulces, tienen servicio. Son iglesias que sirven, iglesias que colabora todo el mundo, que eso compran, que hacen, que hay que hacer. Compramos almuerzos, ¿a cómo el almuerzo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hay que hacer? Todo el mundo colabora. Entonces dice aquí, tienen amor, tienen fe, tienen servicio, tienen paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea que son unos, mejor dicho, unos tremendos. Se termina el servicio, arreglan, barren, limpian, dejan la iglesia impecable. No, mejor dicho, ni que hablar, una iglesia vea. Pero el verso número 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí es cuando empieza uno a tambalear, cuando como las piernas le empiezan a uno a temblar. Pero tengo cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una princesa fenicia. Una princesa fenicia, esposa del rey Acab, que le gustaba profetizar carreta. Y eso es lo que le gusta a las iglesias hoy. Que venga la princesa del Señor a profetizarnos. Que venga la profeta. ¿Qué profeta va a venir este domingo? ¿Cuál profetisa nos va a acompañar? Y es la misma historia que está sucediendo hoy. Y eso se lo está diciendo a la iglesia. Le dice que toleras a esa mujer Jezabel. Era una princesa fenicia y esposa del rey Acab, que seducía. Dice que enseñaba sobre profecía y que seducía a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, a los dioses paganos, o sea, el politeísmo. Enseñaba también que tuvieran otros dioses, que no había problema. La fornicación espiritual, pero no había problema además. Era la carreta de la profetisa. Verso número 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces le da tiempo para que se arrepienta. A esa iglesia le dice, venga, arrepiéntase iglesia, arrepiéntase. Y también a Jezabel, la profetisa, o el profeta, o los profetas. Los profetas que profetizan carreta, les dice, vea, yo les estoy dando tiempo para que se arrepientan. Arrepiéntanse. Yo no les he dicho que en mi nombre profeticen. Yo no he hablado nada que profeticen en mi nombre. ¿Ustedes por qué profetizan en mi nombre? Que yo no les he dicho que profeticen eso. Lo que tienen que profetizar es que yo soy el Salvador. Eso sí es un profeta. Un profeta verdadero es el que profetiza que Jesucristo es santo, vive para siempre y que Él trae salvación. Que Él murió en la cruz del Calvario. Ese es un profeta. No el de la carreta. Entonces le está diciendo claramente, mire, no son profetas de verdad. Le he dado tiempo para que se arrepientan.
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Verso número 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. ¿A quién? A la profetisa. La arroja en cama y en gran tribulación. ¿Para qué? Dice aquí, a los que con ella, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y también a los que se mezclan con la fornicación y el adulterio, si no se arrepienten de escuchar tanta basura y carreta, entonces también les va a venir tribulación y angustia, dice claramente la palabra. Dice, les he dado tiempo para que se arrepienten de sus obras y de todos sus problemas. En el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, las iglesias van a saber claramente quién es quién. Quién es el que predica la verdad, quién es el que habla la verdad, qué es verdad y qué es carreta, qué es falacia, qué es profecía humana y qué es profecía bíblica. Luego el verso 24, pero a vosotros, el verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, o sea, los que no tienen esa doctrina de esta iglesia de Tiatira, los que están permaneciendo en la palabra de verdad y no en las profecías humanas, y no en las profecías de Jezabel, o de cualquier profeta, o de cualquier disque pastor, o de cualquier disque apóstol, los que permanecen en la palabra de verdad, dice, los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o esa enseñanza, y no han conocido a los que, y no han conocido a lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Otros dicen las profundidades educativas o las profundidades de Dios, le cambian el concepto. Dice, yo os digo, no os impondré otra carga, sino que salgan de allí, que se arrepientan. Verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. ¿Qué es lo que tenían ellos? Conocimiento, pero sobre todo ¿qué? Vida espiritual. Dice, retenga lo poco que tiene, lo poquito que tenga, reténgalo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. ¿Qué hay que retener? La palabra de verdad y la vida eterna. La palabra de verdad y la vida eterna. O sea, no coma carreta con la profecía que, no es, que es humana. Retenga la salvación. Retenga la salvación. Retenga la vida eterna. Retenga mi palabra. Luego dice el verso número 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire, a esta iglesia o a los que salgan de allí le dice que les dará autoridad sobre las naciones. Interesante. No le está diciendo que sobre la Jerusalén, sobre las naciones. Que van a venir después de este cielo nuevo, después de este cielo y esta tierra, con un cielo nuevo y una nueva tierra. Pero también puede ser en el milenio, durante 1000 años, donde Dios va a gobernar con su iglesia en esta tierra. Son dos aspectos. Luego dice, verso 27, y las regirá con vara de hierro. Ah, no, entonces viene siendo el primer aspecto. El primer aspecto es el milenio. En ese milenio van a ser regidas con vara de hierro, dice el Señor. Así que al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le da esa promesa a esta iglesia. El verso número 28. Y le daré la estrella de la mañana. ¡Oh! ¿Qué le va a dar el Señor a esta iglesia? ¿Una estrella, un lucerito? Para que lo guarde y lo ponga ahí en el techo, en la cama. ¿Qué le va a dar? La estrella. Dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Pues Jesús es la estrella de la mañana. No piense que es que le va a traer una estrellita de 5 puntas o 6 puntas y la va a poner ahí. Dice, ay, el Señor me va a dar una estrellita. Estrellita, estrellita. No, a eso no se refiere. La estrella de la mañana es el mismo Jesucristo. Él mismo está hablando de Él mismo todo el tiempo. De toda la promesa, de lo que Él es. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Ah! ¡Qué belleza! Todo el tiempo son promesas con relación a Él mismo. Verso número 1 del capítulo número 3. La iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Dice la palabra del verso 1 hasta el verso número 6. Vamos a ver si terminamos hoy. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una iglesia moribunda espiritualmente hablando. La iglesia de Sardis es una iglesia que ya casi está que se muere, ya casi está que se muere. Sin embargo, le dice que por favor vele, que por favor persevere. Dice el verso número 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Se da cuenta que muchos decimos: yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero dice, tienes nombre de que vives, pero ¿estás qué? ¿Estás qué? Muerto. Yo pregunto en esta noche, como iglesia local suya, donde usted va, donde usted asiste, ¿la iglesia como tal es una iglesia muerta o es una iglesia viva? Pregúntese. Pregúntese usted, ¿a la iglesia donde usted asiste es una iglesia muerta o es una iglesia viva? Si la verdad del evangelio se predica en ese lugar, si realmente hay frutos de vida en ese lugar, usted tiene que preguntarse. Ahora, 2, pregúntese en su vida. En su vida usted dice: yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pregunto, usted dice ser cristiano, pero también puede estar muerto. ¿Por qué? Algo que está muerto no produce frutos. Algo que está vivo produce frutos. Pregunto, ¿cuántos frutos produce usted espiritualmente hablando? Si usted no ha tenido frutos, pues usted está ¿qué? ¿Cómo está usted si no da frutos? Perdón que sea tan duro, y eso aplica para todos. Todos, incluyéndome a mí. Yo sé cuántos frutos tengo. Usted tiene que saber cuántos frutos tiene. Entonces usted tiene que saber si está vivo o está muerto. Por eso él dice: dile a esta iglesia, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. O sea, tú dices: yo soy cristiano, de raca mandaca, yo soy Bea. Pero luego dice: pero la verdad, estás muerto. Eso es grave. Grave que el Señor le diga a una iglesia eso. Grave que el Señor le diga a una persona: dices que eres cristiano y estás muerto. Entonces, ¿y sabe cuál es nuestra excusa? No, pues Señor, yo la verdad no tomo, no fumo, no robo, no mato. O sea, yo soy bueno. Mi conducta. Entonces estamos poniendo la conducta, que es la justicia nuestra, sobre la justicia de Dios. Y pensamos que con nuestra justicia es suficiente para decir que estamos vivos. Pero no es así. Estar vivo es que produce fruto. El fruto del Espíritu Santo está confundido. La gente habla que el fruto del Espíritu Santo es el de Gálatas. Entonces la gente dice que Gálatas dice paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre. Eso no es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo en la carne del creyente. ¿Entiende usted? Lo que habla Gálatas es la obra de la carne en el creyente. Pero el fruto del Espíritu Santo es ¿cuál? Que usted haga discípulos. Porque si no, usted está muerto. Y eso le dice a esta iglesia: usted dice que es cristiano, pero está muerto. No, pero yo no tomo, no fumo, robo. No estamos hablando de la conducta. Estamos hablando del fruto.
Y eso le está diciendo esta iglesia de Sardis. O sea que es una iglesia moribunda espiritualmente hablando. ¿Usted no ha visto iglesias moribundas que como que ya casi se mueren? Ya. ¿Cuántos discípulos tienes? No hemos hecho ninguno. Ahí vamos. Ahí vamos. Moribundas. Dices que eres cristiano, pero estás muerto. Tremendo. Esto es una cosa que nos debe afectar a todos y que nos debe tocar a todos, en lo personal, en lo local y en lo universal como iglesia. Una iglesia moribunda. ¿Qué vamos a hacer con nuestra iglesia moribunda? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y eso le está diciendo la iglesia de Sardis. Verso número 2. Sé vigilante. O sea, le dice, vele, vele. Si usted no vela, nada que hacer. Vigile, vigile. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea que hay otras cosas que pueden morir. ¿Cuáles cosas pueden morir? Su vida espiritual. Lo poquito que le queda. Listo, está bien. No estás haciendo discípulos, estás muerto como iglesia. Pero por lo menos tienes un poquito de vida espiritual. Un poquito, un poquito. Todavía te queda un poquito. Entonces le dice el Señor, mire, afirme, se establezca. Por favor, no se vaya a caer, no se vaya a romper. Establezca todavía la vida. ¿Cómo la establece? Buscando la presencia del Señor. Haciendo la obra, haciendo discípulos. Es que esta parte de hacer discípulos como que le cuesta a las personas. Pero ese es el fruto de la iglesia. La idónea, mire, en la religión judía ultra ortodoxa, la mujer buena, entre comillas, es la que produce muchos hijos. Hay un ¿cómo se llama esa película? No tan ortodoxa. Hay una, mírela por favor en internet. La película no es película, es una serie que se llama No tan ortodoxa. Mírela y verá, se va a dar cuenta cómo los judíos ultra ortodoxos usan a la mujer solamente para poder tener muchos hijos. No más, para eso sirve no más. Pues en la religión ultra ortodoxa lo han entendido de la manera incorrecta. Pero sí se debe tener hijos, claro que sí, muchos. Pero no físicos como la judía ultra ortodoxa lo está diciendo, sino hijos espirituales como la palabra lo dice. Fruto, fruto, fruto. A eso es que se refiere. Cuando la Biblia dice que fruto de labios, no está diciendo que cante, sino fruto de labios es que venga. ¿Cuántos hijos tienes espiritualmente hablando? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, es que yo vengo a cantar. Eso no es fruto de labios. Fruto de labios es cantar, bulla, bulla, bulla. Fruto de labios es hacer la obra, discípulos. Y eso es lo que le está diciendo la palabra. Esta es dura, durísima, durísima. A casi todas las iglesias nos da duro esta palabra. Y muchas iglesias son llenas es por el sonido, por las cosas bonitas de la iglesia, no por discípulos. Es cosa muy diferente. Luego dice entonces, sé vigilante y afirma por favor las otras cosas que están para morir. ¿Qué está para morir? Su vida espiritual. Su vida espiritual está para morirse. Pero le dice el Señor, afírmese, afirme lo poquito que le queda. Está moribundo, moribundo. Afirme las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¡Wow! Que Dios le diga a uno, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, eso es cosa tremenda. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido? La palabra. ¿Qué hemos recibido? La vida eterna. ¿Qué hemos recibido? La salvación. ¿Qué hemos recibido? La santificación. ¿Qué hemos recibido? La justificación. ¿Qué hemos recibido? La glorificación espiritual. ¿Qué hemos recibido? La poderosa palabra. ¿Qué hemos recibido? ¿Cuántas cosas no hemos recibido? Entonces dice aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. O sea, atesórelo. Arrepiéntete pues, si no velas o si no permaneces, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora
¿A qué hora, perdón, vendré sobre ti? Verso número 4. Pero tienes unas pocas personas. ¿Cuántas personas tienes en Sardis? Pocas, pocas. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuántas personas habían en Sardis? Pocas. Pocas personas habían en Sardis. Con sus vestiduras blancas. O sea que estaban permaneciendo, guardando la palabra y haciendo discípulos. Pregunto, ¿usted está haciendo discípulos? Pregunto, ¿cuántos en su iglesia están haciendo discípulos? Vestiduras blancas, eso es. Unos poquitos, dice, unas pocas personas. Unas poquitas. Ok, verso 5. Luego dice que de todos los que hagan eso, dice la promesa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¡Ay, qué belleza! Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Se da cuenta que Dios sí borra el nombre de la vida de las personas, pero la gente dice que no. La gente dice que la salvación no se pierde. Esta iglesia estaba salvada, pero se estaba muriendo. Una iglesia moribunda. Él dice que estaban escritos los nombres de la vida de ellos. Dice que unos todavía estaban, dice, aférrese y guarde lo que está por morir. Todavía está, pero se va a morir. Si no lo cuida, se va a morir. ¿Qué se va a morir? La salvación la va a perder. Y entonces dice, si no se arrepiente, entonces voy a borrar. Para perder algo, perdón, para borrar algo, tuve que haberlo escrito. Jesús escribió en el libro de la vida el nombre de las personas. Pero Él también lo borra. Eso significa perder la salvación. Aunque los calvinistas digan que no. Y no estamos hablando aquí de calvinismo. Y tampoco estoy defendiendo una doctrina arminiana. Para nada. Estamos hablando de la Biblia, que es completamente diferente. Entonces dice claramente, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué más? Y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¡Wow! 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 ¿Se imagina eso? ¿Se imagina que usted llegue delante del Señor y el Señor diga, yo lo conozco, yo lo conozco? Pero también imagínese que el Señor diga, yo no lo conozco. Hacedores de maldad. Y digamos nosotros, ay, pero Señor, en tu nombre yo profeticé. Pero Señor, en tu nombre yo prediqué. Pero Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Pero Señor, en tu nombre. Y el Señor va a decir, hacedores de maldad, apartados de mí, nunca os conocí. Terrible eso, ¿no? Por eso le está hablando a esta iglesia moribunda. Arrepiéntete, regresa, vele, predique, haga discípulos, tenga fruto, venga, vuelva. Le voy a dar vestiduras blancas, no voy a borrar su nombre del libro de la vida, y lo que es mejor aún, yo voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¡Qué promesa tan poderosa! Pero aún así hay muchos que se van a perder. Por eso él dice aquí claramente, el que venciere será vestido, dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¡Wow! Sardis, ¿será que tendremos características también de estas? ¡Ay! Mensaje de Filadelfia. Por eso es que muchas personas le ponen el nombre de Filadelfia a esta iglesia porque es la más linda. Yo nunca he visto una iglesia que diga Iglesia Cristiana Sardis. Pero yo creo que hay algunas con ese nombre les queda perfecto a algunas iglesias. Pero Filadelfia sí la ponen porque es la más linda. Miren lo que dice acá. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una belleza. Verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Se da cuenta que esta también estaba siendo afectada con los de la sinagoga de Satanás? ¿Se acuerdan? Que también hablaban mal de ellos y los que los perseguían, etc. Entonces dice, he aquí, yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan
y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, que esos judíos y que esos disque cristianos que hablaron mal de ti se van a arrodillar delante de ti, Iglesia Filadelfia, y van, dice claramente, y reconocerán que yo te he amado. ¡Wow! Eso es una cosa impresionante, esta iglesia le está diciendo. Verso número 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra, sobre la tierra. En este momento estamos en una pandemia y el mundo está siendo probado. Y esta iglesia está siendo guardada de la prueba. Yo hago la pregunta, ¿usted hace parte de esta iglesia para ser guardado de la prueba? Y aparte de eso, puede venir más prueba más adelante. Un megaterremoto, cualquier otra circunstancia, no sé, persecución. Gog y Magog, acuérdese este nombre, Gog y Magog. Están en la Biblia, Apocalipsis. Gog y Magog, Rusia y China, son los ejércitos que van a perseguir a muchos cristianos. Y así, la pregunta es, ¿será que usted está allí? ¿Será que usted va a soportar? ¿Va a venir una prueba sobre la tierra? Está viniendo una prueba sobre la tierra. Por eso dice acá que en la gran tribulación también será una prueba cual nunca ha habido ni nunca la habrá. Y dice que Dios va a guardar a la iglesia de esa prueba. Miren lo que dice acá. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se da cuenta que la prueba va a venir sobre el mundo entero. Así que la gran tribulación no la pasará la verdadera iglesia. No la pasará. Aunque hayan tres escuelas de la tribulación. Pretribulación, media tribulación, post-tribulación. Como decir milianismo, amilenialismo, postmilenialismo. Pero la Biblia dice que la verdadera iglesia será guardada de la hora de la prueba. Pregunto, ¿usted es la verdadera iglesia o no? Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, dice el verso número 11, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos? La salvación, la vida eterna, la palabra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tenemos? La vida eterna. O sea, se da cuenta que la vida eterna se puede perder. Por eso dice, retén lo que tienes para que ninguno, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. O sea que otra persona puede tomar tu corona y tú puedes perder la corona de salvación. El mismo apóstol Pablo dijo claramente una vez, no sea que yo pierda la salvación de alguna manera, porque no sea que yo venga a ser el heraldo, si yo le explico la salvación a otros, pero yo puedo perder la salvación siendo heraldo para otros, pero no permanecer en la palabra. Pablo lo dijo. Él se da cuenta que no es que estemos atacando al calvinismo, ni defendiendo al arminianismo, sino hablando de la palabra, que es un concepto completamente diferente. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Imagínese, va a estar en el templo del Señor todo el tiempo y nunca más va a salir de allí. Se va a quedar todo el tiempo adorando al Señor cerca, profundamente. Lo va a volver columna de la casa del Señor. Y mire lo que dice acá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Mire lo que dice. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. ¿Cuál es el nombre nuevo? Jesús. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? Pues la nueva Jerusalén. Eso se lo va a escribir a esa iglesia, a esa persona que vela, que permanece, que hace la palabra. Verso número 13, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se da cuenta? Isaías capítulo 52, 6, por favor, rápidamente. Isaías capítulo 52, verso número 6.
Isaías 52:6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El pueblo sabrá su nombre, la iglesia conocerá su nombre, nosotros conoceremos y conocemos su nombre. Ojo, conocemos su nombre que es Jesús y lo estamos conociendo, claro, pero allá en el cielo lo vamos a conocer todo el tiempo, eternamente en intimidad, conocer su nombre eternamente en intimidad. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la iglesia de Filadelfia es la iglesia más linda, por eso muchas iglesias se quieren llamar Filadelfia, pero date cuenta que tenemos también características de las demás. Y finalizo con la iglesia de la Odisea. La iglesia de Filadelfia es una iglesia débil pero leal. La iglesia de Filadelfia tiene una característica, ¿cuál? Débil pero leal. Esa es la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia, concluyo con la iglesia de la Odisea. Es una iglesia rica pero pobre. La iglesia de la Odisea, rica pero pobre. Dice el verso número 14 hasta el 22 y aquí cerramos. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia rica, pero una iglesia pobre. Una iglesia... Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. ¿Quién es el amén? Jesús. ¿Quién es el testigo fiel? Jesús y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Dice acá, mire, así hay gente que va a las iglesias y cantan y allá danzan, cantan, levantan las manos. No son ni fríos ni calientes. O sea, son tibios. O sea, no permanecen en la palabra, no conocen la palabra. Cuando pueden ir a culto van, cuando no pueden, pues no van. Pues, ¿a qué? Si son fríos, si son tibios, perdón. Ya. Dice ahí claramente: terrible que Dios le diga a uno que ni eres frío ni eres caliente. Frío, ya sabemos que un frío es aquel que detesta todo lo de Dios. Y un caliente es alguien que está avivado en la palabra del Señor y que ama a Jesús. Y un tibio, pues ni aquí ni allá. Eso está diciendo la palabra. Gente tibias por cantidades. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que hace Dios con las personas que son tibias? Las va a vomitar, las va a expulsar, las rechaza, las detesta de alguna manera. Verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un... Mire, esa iglesia dice: yo soy una iglesia rica. Yo como hay gente, yo voy a la iglesia más linda de Bogotá o de London, Ontario, la iglesia más rica, estamos en el mejor lugar, le dicen así, estamos en el mejor lugar, pero esta iglesia es pobre, paupérrima en la palabra. Eso tienen grupos de alabanza, de danza, tienen de todo, instrumentos los más finos del mundo, es una belleza, sonido profesional, ¿qué no tienen? Pero es la iglesia más pobre, dice aquí entonces, dice, y no sabes que tú eres, mire lo que es esa iglesia. Tú eres una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¡Wow! Espiritualmente hablando hay un poco de iglesias así. Con estructuras buenas, pero pobres, ciegos, miserables, desnudos y desventurados. ¿Se da cuenta que la palabra miserable está en la Biblia? ¿Desventurado está en la Biblia? Y estamos hablando de desventurado y pobre o miserable espiritual.
Y así hay muchas personas que si no conocen al Salvador son miserables y pobres, desventuradas espiritualmente hablando. Hay una palabra más dura, dice desgraciado. En otra versión dice desgraciado. Desgraciado es estar fuera de la gracia de Dios y que no conoce la verdad, porque no quiere conocerla. Ojo, por tanto, el verso 18, por tanto yo te aconsejo, miren el consejo del Señor tan hermoso, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Qué tiene que comprar esa iglesia o esa persona? Oro, oro, oro refinado, oro, oro, oro. Su palabra es oro, oro refinado. Su tiempo de oración y de clamor, el tiempo de clamor es oro, comprar tiempo, tiempo, tiempo. Entonces dice la palabra, yo te aconsejo que por favor compres oro refinado. Es tiempo, tiempo para orar, tiempo para estudiar, tiempo para clamar, tiempo para buscar su palabra y su presencia. Te recomiendo que reacciones. Te recomiendo que dejes de dormir. Te recomiendo que dejes de ser tibio, mediocre, mediocre en la palabra, mediocre en la fe. Hay muchos cristianos mediocres en la palabra. Mire, cantidades. Qué triste, pero tengo que decirlo. Cantidades de cristianos que llevan 20 años, 10 años y todavía no saben ni siquiera cómo se llama el Padre. Todavía dicen Jehová. Imagínese usted. Imagínese, dicen no, Jehová. Pero ¿dónde su merced? Vaya a las escrituras, indague correctamente. El nombre impronunciable del Dios invisible. HWYH. Pero no, ¿dónde? Porque no conocemos. Y eso es lo que le está diciendo. Te recomiendo que compres oro refinado. Te recomiendo que leas la palabra, que busques la palabra, que tengas tiempo en clamor, en oración, dice la palabra. Te recomiendo, ojo, que compres la palabra. Te aconsejo que compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿En dónde tenemos que ser rico? En la palabra, en oración, en clamor, en conocimiento. Y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas. Una persona que lleva mucho en Cristo es una persona, si conoce la palabra está vestido de vestiduras blancas. Si no conoce la palabra está desnudo. Desnudo porque no conoce la palabra y desnudo porque no tiene acciones con relación a esa palabra. Ahora dice, ya voy a terminar. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¡Wow! Colirio. El colirio es la palabra misma. Lavémonos con la palabra los ojos. Unge tus ojos con colirio. Y cuando ungimos nuestros ojos con colirio, vamos a ver perfectamente en la voluntad de Dios. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se da cuenta que Dios reprende y castiga a los que ama. Hay gente que dice que no, que Dios como Dios es tan bueno. Hay como dice por ahí que yo predico un Jesús malo, un Jesús bravo, un Jesús, ¿cómo se llama eso? Un Jesús, un Dios malo. Castigador. No, yo no predico un Dios castigador. Yo predico un Dios que ama, pero que también tiene fuego consumidor. La Biblia dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Imagínense que Dios descubre nuestra desnudez espiritual. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y eso es lo que está diciendo. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Celoso es qué? Celoso con relación a la palabra. No es que le vaya a pegar a la esposa porque lo vio hablando con alguien. No, celoso es que tenga celo por la palabra. Tenga celo por el Señor. Tenga celo por conocerlo a Él. Y arrepiéntete, dice el Señor. Tenga celo por la palabra y arrepiéntete. El verso número 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire, él nos está diciendo todo el tiempo, mire, yo le estoy buscando, yo le estoy diciendo que por favor abra la puerta de su vida, abra la puerta de su corazón, que yo quiero tener intimidad con usted. Si alguno oye, si alguno oye y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Intimidad. Y finaliza diciendo, el verso número 21 y 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Ay! Esto es una belleza. Esto es el culmen. Esto es el culmen. Si una persona vence, si una persona se arrepiente, mire, concluyo diciendo esto. Si una persona se arrepiente de su frialdad, de su mediocridad, y compra oro refinado,
y busca al Señor genuinamente y de verdad se vuelve un hombre y una mujer de Dios apasionada, buscándolo de verdad, le dice el Señor: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Usted entiende qué es estar sentado al lado de Jesucristo? ¿Usted entiende qué es sentarse con Él en el trono? ¡Wow! ¡Wow! Eso es. Al que venciere le daré que se siente conmigo. Imagínense ese privilegio. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Tocar su mano y sentarse al lado de Él. No me dice por cuánto tiempo, pero sí me dice que me da la posibilidad de sentarme con Él. Imagínese que Él me pueda sentar en sus piernas. ¡Wow! Esto es el clímax, esto es el culmen, esto es la maravilla. ¿A quién? A los que vencieren, dice la palabra. Y el verso 22 concluye diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar como iglesia local, como iglesia universal y como iglesia unitaria, como nosotros, como personas? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisiones vamos a tomar en todas las cosas que nos está hablando de la iglesia? En todas las cosas que nos está diciendo qué debemos hacer, qué debemos corregir. Así que Apocalipsis no es simplemente un libro para escuchar o una enseñanza para escuchar, sino para hacer. Porque se puede llenar de conocimiento y conocer algo de Apocalipsis. Pero ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que estamos recibiendo? Esto es una responsabilidad muy grande. Que usted lo está recibiendo, pero tiene que ahora hacerlo e identificarse con lo que dice la palabra.